interesante. Ya en la clase anterior, recapitulando un poco, hemos visto de manera introductoria una base de lo que va a ser nuestro curso. Y justamente, tal y como se había comentado el día de hoy, vamos a hablar de una competencia muy importante, una competencia muy requerida por las empresas, por los empleadores. Estamos hablando de la habilidad de comunicación efectiva. La comunicación efectiva prácticamente hoy en día ya no es algo indispensable, es algo que sí o sí es prácticamente necesario, es algo indispensable, ¿sí? En la organización y en la vida diaria, en la vida laboral, para mantener, claro está, un clima y cultura laboral, pues, dentro del estándar deseado, para mantener también el cumplimiento a las normas de convivencia en la organización, el manual de ética y moral. Entonces, hoy vamos a hablar de las habilidades de comunicación efectiva. Hoy vamos a hablar de lo que significa la comunicación en sí. ¿Cuál es el objetivo de nuestra clase el día de hoy? Que ustedes puedan comprender la importancia que tiene la comunicación efectiva, entender ¿por qué las empresas lo solicitan tanto? Porque el área de recursos humanos aplica toda una serie de baterías de pruebas psicológicas para poder saber cuál es nuestro estilo de comunicación. Nos hacen resolver pruebas psicológicas de a veces más de 180, 190 preguntas. Muchas veces cuestionarios largos, ¿verdad? Buscan evaluar nuestra personalidad, buscan evaluar nuestra forma de afrontar ciertos problemas, cómo afrontamos ciertas situaciones, cómo afrontamos una situación de estrés. Entonces, por eso es importante tener mapeado cuáles son las competencias que demanda el sector y cuáles son aquellas a las cuales nosotros ahora tenemos que enfocarnos en aprender, en fortalecer, tratar de construir esta habilidad. Yo considero que la comunicación la tenemos todos. Creo que todos de una u otra manera nos sabemos comunicar, pero quizás en algunos casos no se llega a ser totalmente consciente de cuál es mi estilo de comunicación. Y es muy importante verme a mí primero, cómo yo me comunico, cómo es que me despliego en este mundo, cómo es que establezco relaciones, cómo es que interactúo con el otro, cómo es mi forma de hablar, cómo es mi gestualidad, uso mis manos, uso mi cuerpo, cómo muevo mi boca, qué mirada coloco, etcétera, etcétera. La forma en la cual uno también pronuncia las palabras, todo eso forma parte de la comunicación efectiva. Nos vamos a dar cuenta en la clase de hoy que comunicar va más allá de las simples palabras, ¿sí? Eso es un poco el objetivo de lo que se busca, lo que quiero que todos logremos el día de hoy. También les comentaba la clase anterior, la clase introductoria, que hoy vamos a ver práctica, porque considero yo que no hay mejor manera que aprender a comunicarse de manera hábil y efectiva que practicando, que comunicándonos. Entonces, yo sé que ahora el medio virtual nos limita, es cierto, pero la participación que ustedes brinden a lo largo de la clase a través del chat va a ser muy valiosa. Va a enriquecer este momento y vamos a convertir el proceso comunicacional, lo vamos a adaptar a un proceso virtual y de todas maneras lo que se busca es que se dé la interacción. A más ustedes interactúen, se relacionen, conversen, de esa manera van a poder pulir mejor sus habilidades de comunicación. Muy buenas noches, Alan, bienvenido. Gracias por estar aquí presente. Estamos viendo los objetivos de la clase del día de hoy. ¿Sí? Vamos a ver también cuáles son los elementos de la comunicación. Creo que es algo básico, lo hemos visto creo en la escuela, pero nunca está de más darle una repasada, ¿sí? Porque a veces lo simple no siempre está ahí presente en la mente, ¿no?
Entonces, un poco de teoría también para darle forma al objetivo de hoy. Y vamos a ver algunas técnicas, algunas estrategias que les puedan ayudar a ustedes a mejorar su expresión oral, ¿sí? Su expresión escrita también cuenta como comunicación. La expresión no verbal, el lenguaje no verbal, aquello que solo expreso con mi gestualidad, con mi corporalidad, pero que no expreso necesariamente con palabras. A veces hay discordancias, o sea, no siempre concuerda la palabra con la expresión que expresa la persona, ¿verdad? Valga la redundancia. Hay personas que dicen, sí, estoy bien, pero ponen carita de drupi, ¿cierto? Entonces no nos convence. Algo tiene. Entonces todos los días, sin querer, estamos analizando la palabra con la gestualidad del rostro, con la postura, con la manera en la que se despliega, la forma en la cual desarrolla su cuerpo en el espacio. Todas esas formas cuentan y valen mucho en el proceso comunicativo. Entonces, no hay que subestimar nuestra corporalidad, nuestra imagen corporal y también, ¿por qué no?, mi autopercepción corporal. Si por ahí hay una parte de mí que no está de acuerdo con mi imagen, que quizás no hay esta cierta gratitud o satisfacción respecto a la imagen corporal, es una situación que, créanme, hoy en día, con las redes sociales, es muy común. Así que no tengan temor a aquellas personas que quizás cuando toca el momento de desplegarse, hablar en público, o quizás sustentar algo, dar como una exposición de algún tema, una presentación, y les cueste un poco, pues no se preocupen, aquí todo vale, esto es el inicio, esta es la base, la forma en la cual ustedes lo van a poder mejorar y pulir con el tiempo es a través de la práctica. Entonces, hoy vamos a ver la teoría, van a ver ejercicios, van a ver algunas técnicas, algunos métodos, pero hasta ahí llego yo, hasta ahí llega ITEC. El otro 50%, si es que no es más, va a depender de ustedes. Entonces, la práctica hace al maestro, ¿sí? Es bueno que ahora si lo pueden hacer en clase juntos conmigo, seguir el ejercicio, practicarlo. De lo contrario, lo pueden hacer en casa, pero es importante que se practique, ¿sí? Y claro está, si tienen dudas, preguntas al respecto, me escriben por el chat que ahí lo vamos a estar respondiendo, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? De frente, vamos con la práctica, ¿sí? Porque ya entendemos qué es la comunicación, pero vamos a tratar de ir más allá. Siempre es bueno pulir el ojo clínico, al menos yo lo llamo así, en psicología también, bueno, nos forman. Se trata de ir y ver siempre más allá de lo evidente. Un buen comunicador mayormente es aquel que trasciende a las palabras, que observa el todo y está atento al detalle. Y si nos damos cuenta, esas son algunas de las cualidades y habilidades que requieren los empleadores y que buscan en un asistente administrativo. Entonces, no lo subestimemos. Sí, va a aportarte mucho en tu desarrollo profesional y personal. De repente te das cuenta que eres un gran orador, una gran oradora, tienes cualidad para, ¿por qué no?, desenvolverte en público, en cualquier espacio, pues bienvenido. Créanme que de una u otra manera eso marca una diferencia. Y recuerden, aquí estamos para aprender a mejorar nuestras competencias y capacidades profesionales como asistentes administrativos. Y no estamos ajenos a que se tenga que incorporar nuevas habilidades, nuevas cualidades a mi persona. Estudiar, formarse, y que para todo ello es construirme a través de la práctica. Entonces, sí, vamos ahora a ver lo que el propósito de este ejercicio, analicemos los casos, es que ustedes puedan ver dos videos. Este de aquí, el primero, ¿sí?,
donde hay en la parte izquierda, en el video de la parte izquierda, donde vemos dos personas, ¿sí? Miren ustedes nada más a primera instancia, qué es lo primero que salta a la mente, qué es lo primero que les llama la atención, qué es lo que salta a la luz a primer instante, qué es lo que, como dicen algunos, hace ruido, ¿no? ¿Qué es lo que observan? Traten de sacar alguna deducción, ¿sí? Hoy vamos a hacer eso. De igual manera con el segundo video, el video que está en la derecha, ya no vemos dos personas, sino vemos tres, un varón y dos damas. Miren ustedes, ¿cuál es la primera impresión que les da la imagen? ¿Sí? Rapidito, colóquenlo en el chat. Quisiera saber, por favor. Gracias, Mari. Excelente. Discusión. Ala, muy bien. Unos discuten y otros se ponen de acuerdo para lograr un objetivo. Interesante. Me gusta. Muy bien. Brian Velázquez, hola. El joven está con una actitud alterada. Sí, el de la izquierda, ¿verdad? Sí, miren ustedes. Entonces, esta es la idea, este es el ejercicio. Vamos a ver video por video. Vamos a empezar por el video de la izquierda. Quiero que analicen todo. Como el audio, perdón, como el video no tiene audio, si les advierto, no es un error técnico, el video no tiene audio. La finalidad es que nos enfoquemos directamente en el lenguaje no verbal. Quiero que analicemos juntos el video de la izquierda y podamos discernir qué intenta transmitir el emisor y el receptor en este proceso comunicativo. ¿Qué está sucediendo? ¿Sí? Vamos a responder esa pregunta mirando el video y analizando el lenguaje corporal, el lenguaje no verbal. No se preocupen que el video no tiene audio, así que no es error técnico. Veo más comentarios en el chat. Brian, hola, y en la segunda imagen hay una comunicación para dar una solución. Me parece interesante tu hipótesis. Vamos a ver ahora con el video si efectivamente es así o no. Pero gracias. Mari nos dice, por algún problema en especial discute. Sí, quizás el tipo de problema no lo llegamos a, no podamos discernir cuál es, porque recuerden, el video no tiene audio. Más que todo, quiero que nos centremos en el lenguaje corporal. ¿Qué gestos, qué movimientos, qué hacen tanto el emisor como el receptor para que yo, sin escuchar la discusión, pueda entender, a grosso modo, o aproximarme a qué es lo que está sucediendo? ¿Sí? Vamos con el video número 1, presten atención. Ok. Una vez más, ¿sí? Mucha atención, por favor. ¿Sí? ¿Lo tienen? ¿Alguna idea? ¿O lo vemos una vez más? ¿Me comentan? Mari, gracias Mari, dice, él desea aclarar algo. Sí, el joven. Pero la chica trata de comunicarle que él está mal y trata de tranquilizarlo. Muy bien, Mari, te felicito. Es una descripción muy buena, muy aproximada. Te felicito, muy bien. Alan dice, no es bueno buscar culpables, deben buscar una solución. Sí, ¿verdad? Porque parece que es alturada la conversación. Miren ustedes, quiero que presten atención. Primero termino el chat. Gilberto, hola, buenas noches. Dice, están discutiendo. Sí, claro. Jessica, buenas noches. Dice, pareciera un reclamo por algo reiterado, por los gestos. Muy bien, Jessica, excelente. Buen ojo, bien, sí, es justamente. Miren las manos, miren todo, acuérdense, lenguaje no verbal es todo el cuerpo, no solo el rostro. Miren las manos, miren la postura, miren la forma en la cual se está posicionando. Miren la actitud de la chica, parece un gato encrispado, ¿cierto?
Miren ustedes, ¿sí? Ajá. Muy bien, gracias Jessica. Michael, buenas noches. Michael dice, discuten sobre algo que es repetitivo. Ok, ok. Gilberto, es algo reincidente, parece, ¿verdad? Vamos a verlo una vez más y con eso cerramos. A ver, atentos. Ujú, ujú. Está bien, está, está muy aproximado todo lo que han dicho. Ahora, yo los felicito. A primera instancia está. Tenemos entonces la base hermenéutica para aquellos que desean profundizar y volverse expertos, conciliadores, vendedores, etcétera. De verdad, hay todo un proceso formativo que si ustedes lo desean, les invito a revisar para poder convertirse en un conciliador experto, en un mediador, ¿por qué no? En un buen cerrador también en ventas, este tipo de análisis hermenéutico, el ver el todo, el cuerpo, el lenguaje verbal, corporal, definitivamente es una ventaja. Así que ojo, ojito ahí con aquellos que también desean profundizar más en esto. Jessica, dice, y ella está a la defensiva. Ninguno da su brazo a torcer para solucionar el conflicto. Sí. Ahora, viene lo más importante. ¿Quién es el conflictivo y quién no? ¿Qué opina? ¿Quién es el conflictivo? O sea, ¿de quién es el problema? Aparentemente, ¿quién es el que no entiende, que uno le está hablando y no entiende y no da su brazo a torcer, como dijeron algunos? ¿Quién es? El chico, gracias, el chico. Jessica dice, difícil saberlos en el contexto, sí, sí, pero es una primera impresión. Brian dice, el conflictivo, el joven, ya que no maneja sus emociones. Muy bien, Brian, muy bien. Lo que has dicho es totalmente cierto, estoy totalmente de acuerdo. Miren, nos va a tocar, créanme, nos va a tocar si es que a alguno de ustedes no les ha tocado ya situaciones como esa en el mundo laboral. Yo, de verdad, me encantaría decirles para aquellos que aún no se insertan en el mundo laboral que no sucede, pero sí sucede. Entonces, uno tiene que aprender a responder en esa situación de la mejor manera posible. Y claro, una de ellas es la que bien señala Brian Velázquez, el conflictivo, el joven, porque de una u otra manera se nota que no maneja su emoción. Miren ustedes, voy a hacer un paréntesis, miren ustedes a la manera en la que conduce con fuerza las manos. Se nota que las golpea. Si hubiera audio, hubiera un golpe. Y miren la forma en la que prácticamente está acercando sus manos más cerca al rostro de la señorita, ¿no? Está prácticamente ahí señalándolo. Entonces, sí, eso en el ámbito laboral, y créame, en cualquier ámbito, te va a hacer quedar mal, por más razón que tú tengas. Por más razón que uno tenga, no te va a dar el derecho, lastimosamente, no te va a dar el derecho de hacer eso, por más razón que tú tengas. ¿Y por qué digo lastimosamente? No quiero que se transquiverse ni se piense mal, sino porque el sentimiento de injusticia en nuestra actualidad es algo que trasciende, que es a veces inevitable hacerse de la vista gorda, ¿no? Y créanme, en el trabajo también, quizás van a haber algunas de esas situaciones. Entonces, ya sea que el reclamo que uno pida sea válido o no, es importante tratar siempre de mantener la cordura, sobre todo en el ámbito profesional. El temple va a ser una herramienta básica a construir, yo creo que hoy en día, porque la sociedad es convulsa, entonces tenemos que de una otra manera aprender a
salir adelante, a esquivar ciertos problemas, pero siempre procurando la diplomacia dependiendo del caso, ¿no? Y lastimosamente, claro, lo vemos, el joven, de una u otra manera, con su lenguaje corporal, miren ustedes, evidenció más violencia, más prepotencia que la dama, y no sabemos, de repente no hubo ni un insulto en su hablar, probablemente no hubo ni una grosería, pero a veces es ese lenguaje no verbal, y ustedes bien lo han discernido, que evidencia que no hay un control de emociones, un secuestro amigdalar, así se llama en neurociencia, lóbulo frontal, prefrontal de control emocional bloqueado por el secuestro de la amígdala, que segrega estos neurotransmisores que lastimosamente nublan el juicio y se pierde la razón y se da paso a la emoción. ¿Eso se puede aprender a controlar? Claro que sí. Yo sé que es difícil en el momento, no lo voy a negar, somos humanos. Es inevitable el proceso emocional. El tema no es negar la emoción, sino a no dejar que me controle la emoción, no dejar que la emoción secuestre mi lóbulo frontal, prefrontal, el lóbulo de la razón, ¿sí? De la toma de decisiones, y de esa manera yo pueda mantener el temple. Esa es la habilidad. Esa es la habilidad. Y como se dan cuenta, eso no se aprende necesariamente con teoría, eso se aprende con práctica. Entonces, lo que están haciendo, sus participaciones, muy bien, ¿sí? Ajá, veo más comentarios. Sí, Michael dice ella, ok. Cintia, ella. Miren, Michael y Cintia, todos los que dijeron ella. Está muy bien su opinión, pero me gustaría que me comenten por qué, de verdad. Sería genial que logren explicar el por qué. De verdad, me gustaría, por favor, los invito. No porque esté mal, ojo, yo estoy de acuerdo con ustedes, yo también creo que es ella. Pero por favor, ¿quién nos dice por qué en el chat? Para todos, ¿ah? Para todos, por favor. Leslie nos dice el señor. Ujú. Shirley García nos dice el chico no se está prestando a hablar. Claro, pareciera que se cierra y no está abierto a la conversación. Jessica Lorenzo dice de primera impresión el joven, muy bien. Gilberto Barrocal, el conflictivo es él, pues es que pide la explicación de lo que él ve sin tomar en cuenta a la chica por falta de escuchar, probablemente, ¿sí? Brian Velázquez nos dice la verdad, me ha pasado que diciendo eso, controla tus emociones o cálmate, se enfurecen más. Sí, gracias, Brian, por compartir tu experiencia. Sí, eso al final de controla tus emociones y cálmate va para ti mismo al final. Sí, porque si lo verbalizas y se lo dices a la otra persona, no vas a tener una reacción de la mejor. Entonces, definitivamente, claro, eso va para ti mismo, para que de una u otra manera sea como un recordatorio y no sucumbir o procurar no sucumbir a la emoción. Ahora, gracias, Brian. Nos dice, la verdad, en una pelea, cuando ya se va la violencia verbal, uno siempre va a querer tener la razón y ganar, claro. Cuando la emoción nos gana, ¿no? Nos gana el ego. Cuando la emoción nos gana el ego, sí, puede suceder, pero nuevamente ahí va, ¿no? La razón. ¿Qué es lo uno que se pregunta con la razón? Lo primero que se pregunta es, ¿vale la pena? ¿Vale la pena ir a la agresión verbal, continuar con la gresca, agrandar más el problema o asumo una actitud diplomática? Quiero que por favor entiendan que lo que menciono va a depender definitivamente del contexto, pero recuerden, en el ambiente laboral, en la labor como asistente administrativo, digamos que viene un cliente, lastimosamente, no muy bien, tranquilo, por el contrario, ofuscado, sulfurado probablemente, lastimosamente nos va de repente a dar quejas de mala manera, si es que no llega a agredirnos. La agresión está mal, no se debe aceptar, pero lo que va probablemente a ocurrir en este caso es que lo mejor es que uno pare la violencia, no la continúe,
y el problema no se convierta en una gresca mayor. Es lo que se va a procurar. Definitivamente va a depender del contexto, pero en el ambiente laboral esa es la idea, sí, eso es lo que se apunta. Ujú. Aiko nos dice, ¿por qué por X o motivo ella hace explotar emocionalmente al hombre? Ajá, vamos a ver, Michael, gracias. Miren, la señorita hace un gesto como que aparentemente no escucha, ¿verdad? Pero él insiste, le pareciera que dice please y la mujer intenta mediar. Miren ustedes, para darles el contexto. La señorita es la asistente administrativa de recursos humanos, ¿ok? Ojo ahí los que van con recursos humanos. Y el señor es un trabajador de la empresa. El señor está molesto porque ya van 3 meses que no le entregan sus boletas de pago, ¿ok? De su salario. Y está hablando con la asistente administrativa de recursos humanos, designada para este caso, de manera ofuscada porque ya van 3 meses y ya van casi para el cuarto mes y no le entregan las boletas. Y ya van varias veces que él impide, por favor, que les entreguen porque es necesario, porque está haciendo un trámite. ¿Ok? Y la asistente le dice que no, que lastimosamente no están listas las boletas y que va a demorar una semana más. Ya con este contexto, ¿qué opina? ¿Tiene razón el señor de actuar así, de quejarse? ¿Y qué opinan de la señorita? ¿Tiene razón? ¿No tiene razón? Y analicémoslo también desde el punto de vista profesional. Ella, como asistente administrativo, ¿manejó bien la situación, sí o no? ¿Qué opina? Ahí sí, fácil, ¿sí o no? ¿Ustedes consideran que un asistente administrativo de recursos humanos puede o debe reaccionar así en un contexto de esta manera, en un contexto parecido? ¿Qué opinan ustedes? Por favor, coméntenme por el chat. Sí, no, está mal, está bien, algo le faltó, algo pudo mejorar o no, estuvo bien, yo hubiera hecho lo mismo. ¿Qué opinan ustedes? Alan, muchas gracias. Dice, bueno, hay maneras de reclamar porque el joven está solicitando algo, pero la señorita debe escuchar. Emplear la empatía. Muy bien, Alan, te felicito. Excelente. Estoy totalmente de acuerdo contigo y yo creo que tus compañeros también, ¿sí? ¿Cómo ahora aplicamos la empatía? Se dirán ustedes, ¿no? Ok, ya sabemos que hay que ser empáticos. ¿Cómo aplicamos la empatía? ¿Cómo logro yo que el trabajador me escuche, de verdad entienda lo que le intento transmitir y que de una u otra manera logre aceptarlo? Se van dando cuenta que la conciliación es un tema a veces que demanda más expertise de lo que parece. Brian nos dice, la verdad es la culpa del empleador, ¿ok? Pero la situación se le salió de las manos al asistente, ya que ella debió prever, perdón, la situación que se iba a presentar. Ujú, signo de interrogación. Muy bien, Brian, excelente, de verdad. De acuerdo también contigo. A ver, vamos a responder primero a Alan. Ajá, Cintia nos dice, gracias Cintia, poniéndose en la situación de él y darle alguna solución. Muy bien, nos dio Cintia la respuesta a cómo mostrar empatía en una situación parecida. Excelente, Cintia, muy bien, muy bien. Jessica nos dice, escuchándolo y teniendo en cuenta sus motivos. Ujú. Ya que fue por causa de que ella no cumplió su labor que se generó el conflicto.
Ajá, gracias Jessica. Es una buena interpretación del proceso. Eh, la escucha empática tiene sus límites. Sí, nosotros podemos ser lo más polite, lo más templado que uno pueda procurar ser, pero a veces hay situaciones que a uno lo ponen, digamos que a prueba, ¿sí? No niego que a veces equivocándose uno aprenda, ¿sí? Probablemente les va a suceder si es que no les ha sucedido ya. De repente alguien fue esta asistente y lastimosamente pues se le escapó de las manos o es una practicante, el jefe no quiso dar la cara y mandó a la practicante, al asistente, a responder, como bien dijo alguno de sus compañeros, una falencia que de una otra manera la responsabilidad, si es que ella no era la encargada de emitir las boletas, a fin de cuentas la responsabilidad recae en el jefe, ¿cierto? Entonces, aquí entra mucho, me encanta que ustedes participen porque se van dando cuenta que es imposible deslindarnos del ámbito humano, del ámbito existencial. Por más formal y grande que sea la empresa, estas cosas se van a dar en mayor o menor medida. Y se van dando cuenta que va a depender mucho de cómo esté organizada la empresa, de cuál sea el diseño, la organización de la empresa. Entonces, sí, como ustedes bien mencionan, hay que darle una solución al problema, claro que sí. Si se le salió de las manos, claro, ella debió de una u otra manera buscar una solución que no sea la misma respuesta que ya le han venido dando al trabajador, ¿no? Ser empático implica, a ver, decir, si ya le he dicho hace 3 semanas que en una semana le vamos a dar, yo ya no puedo decir lo mismo al trabajador porque, claro, ahí de una u otra manera estamos pues minimizando el criterio del trabajador y esa no es la idea. Entonces ahí probablemente cuando uno no se percata de esas cosas es donde el trabajador se exaspera. Claro, ya dijimos que no está bien que lo haga, pero le genera esa ofuscación y ocurren estas situaciones. Si es que es a eso que te refieres, Brian, con prever la situación, genial, ¿sí? Jessica nos dice, escuchándolo y teniendo en cuenta sus motivos, ya que fue por causa de ella. Sí, no sabemos. Puede que sí, puede que no, pero claro, aquí en realidad quizás debió ir al jefe, dar la cara del responsable, el encargado. Porque claro, eso de estar dando información falsa al trabajador, pues es una falta de respeto a fin de cuentas, ¿no? Y ahí es donde entra la empatía, ¿cierto? Shirley García, buenas noches. Nos dice, está en su razón de molestarse, pues es responsabilidad de la empresa, pero la manera en que expresa su enojo no es lo correcto. Exacto. Conservar la calma, respirar y no reaccionar al momento cuando está enojado, sino con la cabeza más fría. Sí, gracias. Efectivamente, es lo ideal. A veces la realidad supera la ficción, pero es lo ideal. Y Alan nos dice, hacer seguimiento también la señorita y brindar la solución inmediata. Muy bien, Alan. Hacer seguimiento. Porque yo estoy segura y créanme que se ha vivido y de repente ustedes también me dan la razón. A uno nos molesta cuando uno busca amablemente una respuesta, una solución a un problema y a las buenas y primeras uno es amable, es diplomático y no nos dan una respuesta de la misma forma. Entonces, hablar de comunicación, como les dije, es imposible no deslindarse de lo que nos hace ser humanos y son las emociones. Entonces, hablar de comunicación efectiva es hablar de emociones, es hablar de control, es hablar de empatía, es hablar de técnicas de conciliación, de mediación, y aquí vamos a ver por qué. Vamos rápido con el segundo video para que cerremos la idea juntos. Miren ustedes.
Ujú. Estamos viendo el segundo video. Recuerden, no tiene audio. Muy bien. ¿Qué pasó? Miren, para avanzar. Esta situación es lo ideal que hubiera ocurrido en el ámbito anterior analizado. ¿Por qué? Aquí estamos viendo en este video a dos trabajadores, ¿sí? Varón y mujer. Marí, excelente, Marí. Se visualiza como que le están prestando las dos personas, le están presentando, perdón, las dos personas un caso. Podría ser un problema de trabajo y la jefa está escuchando las dos versiones para poder tomar alguna decisión. O podría ser una pareja expresando sus conflictos en algún psicólogo. Muy bien, Marí, te felicito. Buen ojo y muy bien. Deduciste muy bien. Efectivamente es la opción uno. Son dos personas, dos trabajadores de una empresa, ¿sí? Que tienen conflictos, tienen problemas, ¿sí? Y hay un tercer elemento, la señora, ¿verdad? La señora del fondo, que se ve que es mayor. Ujú. Jessica, gracias, nos dice, parece una conciliación y están planteando sus inconvenientes para obtener una solución o punto medio. Muy bien, Jessica, efectivamente, muy bien deducido, excelente. Alan dice, veo un equipo que aporta sus ideas y solucionar el problema. Sí, puede ser, pero miren ustedes, esto efectivamente es una mediación. Son dos trabajadores que tienen problemas laborales. En el clima, en la cultura, y afectó, el área se queja que todo el tiempo paran discutiendo, que no se llevan bien, que hay tensión, malogra el clima, no se puede tener un almuerzo o un compartir por cumpleaños sin que algo suceda con ellos dos. Entonces, ya llegó un punto donde una conversación de este tipo, como esta de aquí, no es suficiente. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Entra a tratar un mediador. ¿Por qué a veces se recurre a esta situación? Eh, Porque un mediador, al ser un elemento externo, es objetivo. ¿Por qué? Porque si esta señorita es asistente también de recursos humanos y es su compañera de ella, y es ella la que viene a hablar conmigo, se va a parcializar hacia su conocida, hacia su amiga. Exacto. Muy bien, Marie. Exacto. Entonces, la mediadora, ¿sí? Aquí va a ser imparcial. Otra habilidad, otra cualidad que forma parte de este cúmulo de habilidades y cualidades que debemos tener para una comunicación efectiva. La imparcialidad, sobre todo en estos casos, en el ámbito laboral. Miren, no solamente si es recursos humanos, puede ser ventas, te puede tocar un contacto de ventas de la empresa X y como es tu proveedor, lastimosamente tienes que lidiar constantemente con esta persona. Entonces, va a haber un momento en que nos va a tocar asumir esta posición de mediador o conciliador en el trabajo, que sea que trabajen en recursos humanos o no, proveedores, clientes, otras empresas, ¿sí? Entidades gubernamentales, no gubernamentales, o tus mismos trabajadores, tus mismos compañeros. Entonces, sí, eso es lo que está ocurriendo aquí. Entonces, lo que quiero que destaquemos de este video, de esta situación, es el lenguaje no verbal. Miren el lenguaje no verbal de esta señora. Miren la diferencia de alguien que quiere resolver un problema sin control emocional y miren la diferencia entre alguien que quiere solucionar un problema de manera templada. Miren su rostro, miren
casi ni se inmuta. Y eso efectivamente hace que no pierda su imparcialidad, su objetividad. No denota una emoción, como que digamos, de acuerdo o desacuerdo con lo que están diciendo, no, se mantiene templada, seria, acorde a la situación. Esa habilidad es la que podemos apuntar y trabajar, porque nos va a ayudar en todo ámbito, personal, laboral, familiar, nos va a ayudar mucho, ¿sí? Escuchando las dos versiones, claro, Mari, muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué nos damos cuenta? Que comunicar no es solo hablar, es lograr que el otro comprenda, sienta y actúe en función de lo que yo estoy diciendo, ¿sí? Lo ideal es que el receptor pueda entender lo que dijo el emisor usando su lenguaje verbal y no verbal, ¿sí? Vamos a tener que nosotros también aprender a asumir una postura, una actitud, construir un estilo comunicativo fuerte que me dé las habilidades suficientes para yo poder sortear estas dificultades que se me van a presentar en algún momento y que yo pueda salir airoso o airosa de esta situación. Y por qué no también, cuando mañana más tarde ya deje de ser asistente administrativo y sea el jefe o el que tome decisiones o el que gestione un equipo, etcétera, no me ocurra esto. Esto no puede ocurrir. Miren al jefe. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Se entendió? Manito arriba, por favor, confírmeme. Sí, está todo claro. Sí, entendemos. Sí, gracias, Cintia, excelente. Muchas gracias, Alan. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, comprendido todo. Gracias, Brian. Gracias, Leslie. Gracias, Mari. Excelente. Muy bien. Entonces, vamos a ver rapidito. Vamos a dejar esta dinámica para después, ¿sí? Hoy tenemos una dinámica con Mentimeter, vamos a dejarla para después porque quiero que ahora juntos, espero, que juntos practiquemos esto. Técnicas para mejorar la dicción y la entonación, ¿sí? Tiene mucho que ver con las habilidades comunicativas, ¿sí? Ahora, para mejorar la dicción, ¿qué es lo ideal? Primero, articular con claridad. Practicar, ¿por qué no? Ejercicios como trabalenguas para mejorar la dicción, para tener control de los músculos de la boca, la lengua, el paladar, los labios, y se puede entender con claridad lo que yo intento expresar, ¿sí? Palabra por palabra. En segundo lugar, controlar el ritmo, ¿sí? Modular la velocidad con la que hablamos para también así dar mayor énfasis a lo que se quiere resaltar y facilitar de esta manera la comprensión. Muy bien, Mari, vocalizar bien, exacto. Y eso se practica, ¿sí? Eso la teoría no nos va a ayudar. Ahí entra la práctica de lleno. Tercero, ajustar el volumen, ¿sí? Adaptar, modular la voz de acuerdo al espacio en el que uno se encuentre, a la audiencia, pero sin forzar la voz, sin desgastarla, ¿sí? Es muy importante. Cuarto, variar la entonación. Y esto es justamente lo que vamos a practicar aquí. Porque no, ustedes probablemente han notado que hay personas que hablan de manera lineal, hablan en inglés en flat, ¿sí? No hay picos de entonación, que es lo que está aquí. Hablan casi como que para todo igual y no entonan. Y eso es difícil
ya en un ambiente laboral más profesional, de más alto nivel. He conocido asistentes administrativos, asistentes ejecutivos, obviamente, trabajan en grandes empresas, en las áreas de gerencia, que parecen oradores expertos. Usan este cambio de entonación para cualquier comunicación, inclusive recomendado y llevado para aquellos que van al área de ventas, al área de mediación, conciliación. Entonces sí, es una herramienta que vale la pena prestarle atención. Este cambio de entonación, ¿sí? Usar cambios de tono para mantener el interés de mi receptor, de la persona que me está escuchando, para que no se duerma, ¿sí? Esa es la idea. Transmitir emociones, que logre entenderme por completo, va a marcar una diferencia. Desde ya, aplicar esto en una entrevista de trabajo te da una amplia ventaja, una amplísima ventaja. Y ya dentro del trabajo, si quieres una estabilidad laboral, hacer línea de carrera, mejor aún, ¿sí? Mejor aún tu trato con las personas, con tus compañeros, con tus jefes, ¿por qué no? Este tipo de estilo comunicativo te va a ayudar. Entonces, por último, y por qué no, lo más importante, hay que respirar. Respirar correctamente, la respiración nasal o diafragmática, la clavicular, la que ustedes gusten, pero siempre es bueno tomar aire entre frases, ¿sí? Al momento de hablar, para evitar trabas y, ¿por qué no?, mejorar la fluidez, ¿sí? Entonces, vamos a practicar estos 4 tipos de entonación. La entonación enunciativa, ¿sí? Es que está diciendo algo, simplemente lo enuncia. Hay clase, ¿sí? Hay clase. Es casi como un flat, casi como plano, ¿verdad? Practíquenlo, por favor, en sus casas, donde estén. Hay clase, ¿sí? Se está diciendo algo, está enunciando algo. Hay clase, ¿ok? A diferencia de la entonación exclamativa. Hay clase, ¿verdad? Hay clase, ¿sí? Cambia la entonación de acuerdo a la intencionalidad de la palabra. Si yo solo quiero decir algo, hay clase. Pero si de repente me olvidé, hay clase. Cambia la expresión, no es lo mismo decir hay clase que hay clase. La intencionalidad de las palabras expresada a través de la entonación va a hacer que varíe el contexto, la intencionalidad de la expresión. Va a cambiar, no va a ser lo mismo. Ahora, imperativa. Ven a clase. ¿Vieron? Es casi como una instrucción. Ven a clase. Cambia la intencionalidad de la palabra. Y por último, la interrogativa, que a veces no todos la pronuncian muy bien, es así. Hay clase, ¿vieron? Termina hacia arriba. Hay clase, ¿sí? Ahora, esa es la interrogativa total y la interrogativa parcial. ¿Qué clase hay? ¿Vieron? ¿Qué clase hay? Entonces, en aquellos amigos, colegas, asistentes, administrativos, ejecutivos, esto de aquí era aplicado hasta cuando iban a comprar a la bodega. Que la práctica hace al maestro. Uno ya no lo distingue, se incorpora en tu estilo comunicativo y marca la diferencia, ¿sí? Así que, como una propuesta para que ustedes lo practiquen más en casa. Entonces, un poquito de teoría. ¿Qué es la comunicación efectiva? La comunicación efectiva es aquella que permite la comprensión clara del mensaje. En otras palabras, si eres un comunicador efectivo, o la forma en la que tú vas a saber si eres un comunicador efectivo, es cuando alguien te dice, sí, te entendí. Entendí todo, todo claro, todo correcto. Como ahora, por favor, manito arriba.
Si se entiende hasta el momento todo lo que se está comentando, Alan, excelente, muchísimas gracias. Giovanni, excelente. Leslie, manito arriba. ¿Se está entendiendo? Perfecto. Michael, gracias. Gracias a todos, excelente. Muy bien. Eso es la comunicación efectiva. Gracias, Brian. Que yo pueda, gracias, Marie, comunicarme y que la gente me entienda. La comprensión clara del mensaje. ¿Para qué? Para que yo facilite una respuesta adecuada del receptor. Que si yo digo A, él pueda responderme B y no de nuevo A. Si me entienda. Entonces se dan cuenta que la comunicación implica no solo la transmisión de información, sino también la creación de un entendimiento mutuo entre el emisor y el receptor. Tiene que haber un entendimiento mutuo. Si yo estoy hablando de papas, se sobreentiende que él también está hablando de papas. Si estamos hablando de cebollas, de igual manera, ¿sí? Robin C. Judge nos dice, la comunicación efectiva ocurre cuando el receptor interpreta el mensaje del emisor con el significado que éste le quiso transmitir, ¿sí? Entonces, no basta con hablar. Comunicar implica conectar con el otro. Y ahí varía la clave, ¿no? Estos grandes oradores, estas grandes personas con desenvolvimiento escénico, aquellos que logran comunicarse con facilidad, tienen años de entrenamiento bajo estas técnicas y principios. Y obviamente los que trabajan en venta, en el área ejecutiva, tienen muy claro este punto. Así que, muy bien. Creo que ya ha quedado claro, ¿sí? ¿Por qué es esto importante? Pero vamos a recapitularlo, ¿sí? Porque es un medio importante para coordinar tareas. Va a ser más fácil entregar información y sobre todo resolver conflictos. Tener relaciones interpersonales laborales sólidas, ¿por qué no? Es importante para el clima y la cultura laboral. Favorece la eficiencia, reduzco mi margen de error, ¿sí? Porque si yo entiendo bien y me entienden bien, difícil que haya un error ocasionado por mí, ¿sí? Facilita la atención efectiva al cliente, ¿sí? Ayuda a evitar errores, lo mencionábamos, duplicaciones, conflictos, y promueve la cooperación y un clima laboral positivo. Chavenato nuevamente nos dice, en las organizaciones, la calidad de la comunicación está directamente relacionada con, ojo aquí, la calidad de la gestión y la productividad. Ah, ahora ya sabemos por qué las empresas tanto lo piden. Porque un colaborador o trabajador que tenga una buena comunicación me va a beneficiar a mí como empleador, porque la calidad de su gestión va a ser muy buena, con un margen de error mínimo. Es un referente en su área de trabajo, la gente lo quiere, con todo el mundo se lleva muy bien. Obviamente va a saltar a la vista, y más aún cuando en sus números se evidencie que su productividad es mejor o con un mayor porcentaje o superior al promedio de su área de trabajo. Entonces, nos da cierto destacamiento en el área. ¿Por qué no? Entonces, nuevamente, un motivo más para practicarlo. Y aquí con ustedes quiero ver los elementos del proceso comunicativo. Creo que esto lo hemos visto en colegio, en la escuela, pero nunca está de más repasar cuáles son los elementos del proceso comunicativo, de acuerdo con Shannon y Weber, Berlo y Robbins. Este proceso incluye, primero, el emisor. Todo comienza por el emisor, porque es el que inicia el mensaje, la comunicación. Segundo, el mensaje, el contenido que se desea transmitir. Canal, el medio, físico o digital. En este caso, aquí en nuestra clase con ITEC, el medio es digital. En específico, Google Meet, ¿verdad? Código, el lenguaje español, signos o símbolos utilizados. En este caso, me estoy apoyando con una imagen que es el PPT.
¿Sí? Muy bien. Ruido o cualquier interferencia, si por ahí ladra mi perrito, cualquier situación que acontezca, puede ser un ruido. Y esto de aquí que es importante, la retroalimentación, que no es más que la respuesta del receptor que indica comprensión. Lo que hemos hecho hace un momento, yo les pregunté, ¿todo claro? Y ustedes levantaron su manito, eso es del feedback. Eso es el feedback, eso es la retroalimentación. Es la respuesta que le das al receptor. Genial, Gilberto, muy bien. Efectivamente, eso es. Entonces, estamos claros que el proceso comunicativo puede ser muy rico, sí. Con la práctica logramos pulir nuestras habilidades. Y vamos a dejar un ratito la otra actividad porque quiero que nos centremos en estos 10 puntos. Quiero que nos centremos en esas 10 claves, por así decirlo, para una comunicación efectiva. ¿Por qué? Porque como bien hemos visto, es una habilidad solicitada por los empleadores, muy requerida hoy en día, casi algo indispensable ya, ya no es algo opcional. Mejora el clima y mejora también mi salud mental, porque recuerden ustedes, el clima laboral es, en resumido en otras palabras, la forma en la cual se da la dinámica de comunicación en el trabajo. Es cómo yo me relaciono con los demás, cómo me llevo con los demás, cómo comparto, cómo convivo con los demás. Ese es el clima. Y si es bueno, malo, es regular, si es que tiene tensiones, va a repercutir en nosotros. A veces algunos intentan que el trabajo no afecte, pero ya hablando del punto de vista psicológico del ámbito organizacional u ocupacional, la salud mental en el trabajo es muy importante. Entonces, hagamos esto de manera consciente, es decir, practiquemos estas técnicas, estos métodos, pensando no solamente en el trabajo, sino también en ustedes mismos, en su persona, en su bienestar, en su autoestima, en su seguridad, ¿sí? En su confort, porque de repente, si tengo por ahí un problema para expresarme y practicando estos ejercicios, logro pues sanar algo o mejorar algo, pulir aquello que sentía que podía mejorar. Si soy consciente que hay cosas por mejorar, pues qué mejor que empezar a practicar desde hoy, porque es importante que exista un compromiso con uno mismo. Porque no vas a formar a alguien, te vas a formar a ti. Para formarte a ti mismo tienes que ser muy consciente de quién eres y cómo eres. Por eso es que es importante que ustedes practiquen estas técnicas de manera consciente, mirándose al espejo, grabándose, pidiéndole a alguien que te observe, conversando con alguien. Uno puede practicar todos los días, desde que uno se levanta, saluda al portero, desde que uno va a comprar a la bodega, habla con mamá, papá, hermanos, hijos, hijas, parejas. Entonces sí, si yo soy consciente, voy a tener grandes resultados en corto tiempo. Pero si este PPT se va a quedar en la carpeta de descargas por la eternidad y nunca más se revisa, pues no vas a notar mejoría. Hay que practicar. Y lo primero que vamos a tratar de buscar es fomentar la escucha activa. ¿Por qué? Porque justamente en los casos que vimos al inicio, todos prácticamente han concluido que la forma en la que las personas se expresaban no era la correcta. Y muchas veces, sobre todo en el caso del varón y la dama, las dos personas, el primer caso,
la respuesta del asistente, de la trabajadora, que pudo haber sido uno de nosotros, no fue la idónea, no estuvo acorde al nivel, no mantuvo este profesionalismo, ¿no?, que llevamos nosotros. Para no cometer esos errores, hay que siempre prestar atención. Cuando alguien nos habla, hay que mirar a los ojos, hay que mirarlos, ¿no?, saludarlos, estrechar la mano, buenos días, buenas tardes. No perder esa línea de la cordialidad, mostrar interés, ¿sí? Y no interrumpir, no atropellar, porque conciliar o mediar un conflicto no es imponerse, no es una competencia de quién alza más la voz, no. Muchas veces es el argumento y la forma, la actitud con la que uno aborda la situación. Si uno lo aborda a la defensiva, como la dama, que recordemos el caso, definitivamente la comunicación se va a bloquear, va a ser torpe. Entonces, por eso hemos hecho el ejercicio de prestar atención, mirar con atención a lo que va más allá de las palabras. Vamos así a tener una buena escucha activa, ¿sí? No interrumpir. Segundo, como ya lo habían dicho ustedes muy bien, la empatía, ponerme en el lugar del otro. Pero ya les había dicho también, ponerme en el lugar del otro no es decir, bueno, te entiendo, te comprendo, pero todavía no van a salir tus boletas de pago. Eso tampoco llega a ser empático. Ser empático es darse cuenta que esa persona tiene razón y que necesita una solución rápida. Entonces, ser empático no es dar un paliativo. Ojo, es, como dicen aquí en Perú de manera coloquial, un floro, una, una situación de decir palabras que son falacias y que al final no se van a cumplir. Eso está mal, porque eso de una u otra manera es faltar el respeto y es cero empático, es minimizar, menospreciar de una u otra manera al otro, a la persona que se está quejando, y eso no es empatía. Por el momento, uno quizás va a buscar promesas que no se van a cumplir, ¿sí? Y pues eso, lejos de mejorar la situación, lo que va a hacer es que el trabajador se ofusque más, se moleste más y lastimosamente pues llegue a perder los papeles y puede irse en un problema de mayor magnitud. Entonces, hay que tener cuidado, hay que procurar el temple y anteponer la empatía. Buscar no solamente zafarse de la situación con una falsa promesa, sino darle una solución objetiva. Claro, muy bien, Brian, o sea, no solo hablar, exacto, mejor dicho, imposible. No solamente salir el problema, listo, ya voy a que él vea cuándo, no sé, no. Ser empático es de verdad decirle cómo lo puedes ayudar o trazar juntos con él una solución o de repente ofrecerle cosas que verdaderamente vas a cumplir. De lo contrario, es una falta de respeto porque no estás entendiendo sus emociones. Tercero, la asertividad. Aquí viene la otra parte. Si tú eres el trabajador al que no te entregan tus boletas 3, 4 meses, medio año, y tú necesitas, no sé, comprarte un carro y te piden esas boletas de pago o alquilar un departamento, vas a tener que controlar tus emociones, ¿sí? Y eso creo que lo enseñamos desde niños, ¿verdad? Las normas de convivencia en el aula, no gritar, no insultar, no faltar de respeto, parece algo simple, pero a la hora de la hora, cuando la emoción nos invade, es casi un poco complicado de controlar. Entonces siempre hay que ser asertivos, buscar la asertividad, es decir, expresar nuestras opiniones de manera respetuosa, ¿sí? Esto ajustado al ámbito laboral. En el ámbito de la calle puede que la situación sea otra, pero procuremos esta buena habilidad, esta buena actitud. En cuarto lugar, la adaptabilidad, ¿sí? Es una cualidad, un rasgo muy visto en el perfil de los asistentes administrativos ejecutivos, porque
logran adaptarse al cambio de manera rápida y no sucumben ante ante el raudo cambio. Porque hay dos opciones, ¿verdad? Hay personas que con el cambio se desadaptan, salen de su zona de confort y se pierden, se desequilibran y no logran mantener el flujo, la continuidad. Pero existen personas que se adaptan y logran trascender el momento o conflicto o el punto de inflexión y logran pues desarrollar nuevas habilidades, nuevas cualidades, ¿sí? Y esto se aplica obviamente también al proceso comunicativo. Si yo al inicio tenía problemas para comunicarme, para expresar dudas o consultas, pues ahora establezco un estilo comunicativo que me permita a mí solucionar este inconveniente y no quedarme con las dudas, con las consultas y por el contrario, destacar. De una u otra manera, esto es lo que nos permite pues sobrevivir, es casi como un instinto de supervivencia, pero es llevado a la perfección del estilo comunicativo. ¿Por qué? Porque va a depender del contexto y va a depender obviamente de mi audiencia. Mi estilo comunicativo aquí en ITEC definitivamente no es el mismo a que yo tengo en mi casa, ¿sí? En mi hogar, con mi pareja. Definitivamente va a ser distinto. Entonces hay que construirlo porque creo yo que de una u otra manera nosotros establecemos roles, ¿sí? No es una disociación, claro que no es que uno cree varias personalidades, claro que no, no se malinterprete, sino que para ser uno un adulto funcional en nuestra sociedad actual, uno tiene que interpretar roles. Entonces, ¿por qué no cumplirlos? Buscar el estilo comunicativo que más se ajuste a nosotros y que de una u otra manera en su autenticidad, ¿sí? Logremos desenvolvernos de manera efectiva con cualquier persona en cualquier ámbito, ¿ok? Quinto, busquemos evitar las interrupciones, ¿sí? Digamos que, en este caso de aquí, esta persona me está contando su problema, ¿sí? Pero yo quizás estoy un poco distraído y sin darme cuenta, pues, terminé yo cortando su idea, o peor aún, me contó un problema y lejos de centrar la comunicación en ayudarlo, le empiezo a decir, a mí me ocurrió lo mismo, mira, me sucedió esto y al final hice esto y sí, me sucedió algo parecido. Y te empieza a contar su historia y pues dejas relegado al emisor. Entonces hay que tener muy claro el contexto, evitar interrupciones, distracciones que puedan afectar nuestro proceso comunicativo. Sexto, claridad y concisión. Expresar las ideas de forma clara y directa, ¿sí? Si ya tenemos la habilidad de hilar pensamientos de manera continua, con una gran capacidad de engranar las palabras sin que se pierda el hilo, el contexto o la hilación, pues genial. Si consideramos que aún hay oportunidad de mejora ahí, pues a practicar, ¿sí? Practiquemos con alguien más en casa, con amigos, para que podamos lograr expresar nuestras ideas de forma clara. Séptimo, el lenguaje corporal. Creo que hoy hemos hablado mucho de eso y vamos a seguir resaltando su importancia. ¿Por qué? Porque más allá de yo reconocer cuáles son mis gestos, cuál es mi forma de mirar, cuál es mi forma de hablar, cómo muevo mis manos, cómo yo me expreso, más allá de ello está la otra parte, de también prestarle atención a cómo se desencadenan mis gestos ante una emoción. Cómo es mi cara molesta, molesto, cómo es mi cara cuando estoy contento, cómo es mi cara cuando estoy nervioso, cómo es mi cara en una entrevista. Una vez un alumno me preguntaba, Mij, ¿qué cara debo poner en una entrevista? Si soy serio, van a pensar que soy muy serio, y si me río, van a pensar que no le tomo interés. Esas dudas, muy válidas, de verdad, muy válidas, solo se van a poder absolver cuando uno se siente frente a un espejo y lo practique. Solo así vamos a poder saber qué músculos o qué gestos
debemos cuidar? Aquí está. ¿Qué gestos debemos cuidar? Si alguien me está hablando algo, me está contando algo, y yo me doy cuenta que tengo una cara muy expresiva y lejos de repente de ayudar a la otra persona que se siente escuchada, va a pensar de repente que lo estoy juzgando, pero de repente es solo la emoción que me genera lo que me está contando. Entonces, hay que cuidar los gestos, las expresiones y también la postura. Miren ustedes aquí, este sí es el caso de un chico que pues está hablando con su amiga y ella le está dando un consejo. Miren, más allá de la mirada que definitivamente conecta muy bien, conecta muy lindo, la mirada entre los dos, miren la forma en la cual coloca sus manos, ¿sí? Aquí está dando un consejo, está dando de manera amable un feedback, ¿sí? De cualquier índole. Pero miren cómo logra transmitir sus ideas, probablemente de calma, de confort, utilizando su cuerpo. Sabe que el hombro es un área clave para el confort emocional, sobre todo muy ligado con la culpa, ¿no? Bueno, ya, viendo por el ámbito psicológico, y vean cómo existe esta respuesta positiva por parte del receptor. Ad- Adopta una actitud laxa, es decir, está relajado, no está tenso, no denota como que no le gusta que le toquen el hombro, no lo ves esquivando la mirada, no lo ves agachado, tampoco lo ves tratando de evitar el contacto, sino por el contrario, denota todo su lenguaje corporal que está tranquilo y a gusto. Eso es a lo que aspiremos llegar, ¿por qué no? Sí, podemos aspirar a esto, a un estilo comunicativo idóneo y ajustado a tu personalidad, a tu carácter. Y el feedback, ¿sí? Esa forma de expresarse sirve mucho al momento de dar feedback, al momento de dar retroalimentación, porque lo ideal es que sea constructiva. Lo ideal es que apunte a una mejora, no destructiva, ¿sí? No a la intención de dañar, no a la intención de menoscabar a alguien, claro que no. La idea siempre va a ser dar una retroalimentación constructiva, claro, dependiendo del contexto, ¿por qué no? Pero en el ámbito laboral siempre nos van a solicitar este feedback. Entonces hay que saber darlo y hay que saber recibirlo también, ¿sí? Cuando nos hacen las famosas evaluaciones de desempeño, donde nos dicen, ¿no? Cómo es nuestro trabajo, cómo son nuestras competencias, nuestras habilidades, cómo nos perciben en la organización. Entonces, hay que saber recibir la crítica también, eso es importante, y asumirlo de la mejor manera, nuevamente, sin dejar que las emociones se apoderen de uno y cuando a ti te toque en algún momento, porque no vamos a ser asistentes administrativos toda la vida, vamos a pasar a ser coordinadores, jefes, analistas o a un nivel ejecutivo, ¿por qué no? Entonces, cuando nos toque a nosotros dar feedback a alguien, procuremos también poner en práctica todo esto, ¿no? La escucha activa, la empatía, la asertividad, el evitar las interrupciones, el ser claro, todo esto porque va a hablar muy bien de nuestra calidad profesional, va a hablar muy bien de nuestra capacidad de liderazgo. Recuerden que un buen líder tiene una buena comunicación, es efectivo, y al momento de dar su retroalimentación, un buen líder no menoscaba, no minimiza, un buen líder te guía, te muestra que son oportunidades de mejora, porque lo que él quiere es que justamente hagas eso, que mejores tu desempeño. Por lo tanto, la retroalimentación va a ser más productiva si es de forma constructiva, no destructiva, ¿sí? De igual manera, cuando toca recibir. Penúltimo, es bueno elegir también el canal adecuado, es decir, debemos elegir el medio más eficaz para el tipo de mensaje que queremos enviar. Si es información sensible, si es información delicada, no la vamos a escribir por WhatsApp probablemente.
vamos a buscar la llamada si es que estamos lejos, o si estamos cerca, es mejor hacerlo cara a cara, ¿no? Face to face, como dicen. Entonces sí es bueno también pulir un poco el tino en cuanto a qué medio vamos a utilizar para enviar nuestros mensajes. Y por último, y no menos importante, aceptar nuestros errores, ¿sí? El ser humano es errar y aprender de esos errores. Nadie estamos ajenos o exceptos de ello. Es más, yo creo que esa es la mejor forma en la que uno aprende, ¿sí? Y construyéndose, porque hay errores que a uno lo marcan, lo calan y muchas veces condicionan y definen nuestra forma de ser, nuestro carácter, nuestra personalidad. Entonces, de una u otra manera, somos el cúmulo de nuestros errores y de nuestros aciertos también. Entonces, reconocer cuáles son estos errores para aprender de ellos va a ser una buena cualidad, digna de destacar inclusive en una entrevista laboral, como un dato, ¿no? Siempre nos preguntan 3 habilidades, 3 debilidades. Siempre es bueno también tener preparado todo ello. Pero nos va a ayudar, claro está, en la vida laboral, en la vida diaria, en la vida personal. Entonces, hoy, ya en esta parte final del curso, de la clase, hoy hemos visto que la comunicación efectiva no solo se aprende, sino que se practica. Practíquenlo, por favor. Yo sé que les va a ayudar muchísimo en cualquier ámbito y como toda habilidad, esta va a mejorar siempre y cuando uno tenga el uso consciente. Hay que ser conscientes. Se dan cuenta, un comunicador tiene conciencia de su mente y de su cuerpo, ¿sí? De ser conscientes de mente y cuerpo. Hay que articular nuevamente mente y cuerpo. Mayormente hay una disociación entre mente y cuerpo que hoy en día se intenta desmitificar, ¿no? Hace poco se ha descubierto que hay conexión entre el intestino delgado, el duodeno, con muchas cosas que acontecen en el córtex, en el cerebelo, ¿sí? En el cerebro en sí, a nivel ya neuropsicológico inclusive. Entonces es interesante cómo un órgano que antes no se creía capaz de manejar parte de la mente, el estado de ánimo, la conciencia, pues ahora se descubre que tiene conexión. Entonces el cuerpo encierra más misterios de lo que parece. Entonces hay que estar más consciente de ello, de nuestros músculos. Y recuerden, no se trata solo de hablar, sino de conectar, ¿por qué no? De comprender y también de construir. Uno puede construir grandes vínculos a través de la comunicación. Uno puede ser un gran mediador, un gran vendedor, un gran conciliador, si así se lo propone, ¿sí? Y si lo que buscamos es mejorar en el ámbito personal, establecer este tipo de comunicaciones con nuestros familiares, seres queridos, nos va a ayudar a conectarnos mejor, a que estas relaciones interpersonales sean fuertes, sean sólidas, ¿sí? Y entonces, en estos últimos minutos, quiero ya que ustedes me compartan a través del Mentimeter qué es lo más difícil que les ha tocado enfrentar al momento de comunicarse con alguien. ¿Qué puede ser? ¿Alguna anécdota, alguna situación o en específico? ¿Qué característica ustedes consideran que hace difícil la comunicación con alguien? Yo sé que en algún momento nos ha tocado enfrentar alguna situación complicada, una persona quizás sulfurada, malhumorada, viene pues no con esta buena intención y lejos de buscar una solución, lo que busca es el conflicto. Entonces, sí es importante
aprender de las experiencias del otro, ¿sí? Estamos hablando de que a veces errando uno aprende más, entonces sí, ¿por qué no? Juntos aquí, como grupo, como clase, vamos compartiendo nuestras experiencias de qué es aquello que hace difícil comunicarse con una persona, qué es aquello que hace difícil que yo pueda hablar con alguien. Pía Godoy nos dice, malas interpretaciones, muy bien, Pía, sí, totalmente de acuerdo contigo, me ha sucedido. Es complicado ya después de manejar, ¿cierto? Gilberto nos dice, darme a entender cuando no te escucha. Claro, ya es algo que incluso ya lleva al ámbito físico, ¿no? Alan, excelente, el famoso teléfono malogrado, sí, las malas interpretaciones. Y en el ámbito laboral, uy, 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 eso es más complicado. Pero bien, aquí en el chat les he dejado el enlace del Mentimeter, ¿sí? Para que ingresen, ¿sí? En el chat les he dejado el enlace del Mentimeter para que puedan dejarme sus respuestas. Y los que desean ingresar desde el teléfono pueden escanear este código QR y registrar su respuesta, ¿sí? Muy bien, les doy un par de minutos ya para ir cerrando nuestra clase de hoy. Ujú. Vamos viendo las respuestas. Aquí nos dicen, el que quiere tener siempre la razón. Sí, sí, es complicado, pero no imposible. Ya ahí entran habilidades de negociación, ¿sí? Una universidad aquí en Lima, Perú, a las personas que estudian administración de negocio, banca, finanzas, llevan un curso de habilidades de conciliación y técnicas de negociación. Entonces, sí, toparse con una persona que busca tener siempre la razón, a veces también apunta a que esa persona pues presenta cierto nivel de inseguridad. Entonces, si uno maneja técnicas de negociación, de conciliación, muy pulidas, muy finas, puedes hacer cambiar de punto de vista a esta persona y va a tener obviamente que tener un argumento muy sólido, muy lógico, ¿sí? Muchas gracias. Segundo, aquí nos dice, lo más difícil al comunicarse con alguien es que la otra persona se cierre en lo que esa persona cree o piensa. Y por más que uno le explique la situación, no comprenda. Sí, miren, mayormente los casos que he podido ver, no, por favor, no, tampoco quisiera sobregeneralizar, pero cuando ocurre este cierre por parte de la otra persona, apunta a factores de inseguridad en alguno de la mayoría de los casos. Apunta a factores de inconformidad. Y es importante mantener el temple, porque a veces hay personas que lo que buscan es justamente conflicto. Entonces, no respondamos a esa violencia con más violencia. Y también hay que entender que va a depender del contexto. Yo no dudo que todas las opiniones deben ser bien recibidas y bien escuchadas, pero esta condición debe ser recíproca, tanto entre emisor como receptor. Si a uno le piden que lo escuchen, lo lógico también es que te dejen a ti ser escuchada. Entonces, si te toca este tipo de personas, ella va a expresar su opinión. Entonces, lo que uno puede apelar ahí es al tener también la oportunidad de expresar su propia opinión. Y si no se llega a un consenso, pues quedará ahí, pero todos los puntos de vista
deben ser respetados y bien recibidos, porque creo yo que en la diversidad está lo rico, está lo bueno, uno aprende. No todos somos iguales y hay que aceptar que hay distintas personalidades, pero sin menoscabar ni minimizar la opinión del otro y sin agredir. Aquí nos dice en tercer lugar, conectar y ser coherentes con las respuestas y preguntas en la conversación. Sí, prestar atención, seguir el hilo de la conversación para pues no divagar, para no estar preguntando, perdón, ¿me hablabas? ¿Qué decías? Estás presente pero como ausente, ¿verdad? Estar atentos a lo que nos están comentando. Tratar de manejar las emociones en el momento de comunicarse. Muy importante, nuevamente, algo que se puede lograr con mucha práctica, con mucha conciencia, con muchas técnicas, ya conocen la respiración. Es momento ahora de ponerlo en práctica. En lo personal, nos dice aquí, lo más difícil para mí es una discusión con una persona que se cierra en su respuesta y siempre quiere tener la razón, ¿sí? Veo que es algo común, veo que es algo que está presente, lastimosamente, pero hay, como les digo, formas de solucionarlo, de tratar de abordarlo. Si lo que se busca es llegar a un consenso, va a tomar un poco más de tiempo. Pero si lo que se busca es simplemente un encuentro, una charla, una conversación, una expresión de ideas, se puede lograr, pero hay que practicar, ¿sí? Y por último, que la persona no siempre escucha, ¿sí? O se preste al diálogo. Ok, claro, que estoy conversando con otra persona mientras yo estoy hablando, claro, eso llega a ser hasta incluso grosero, ¿no? Mal visto. Sí, es una falta de respeto. No elegir el momento indicado para platicar de dicho tema también, sí. Tiene que haber coherencia, congruencia con el tema, con la situación, el momento, inclusive la persona, ¿no? No le voy a hablar de temas personales, privados, probablemente a mi jefe, con quien probablemente no tenga confianza. No voy a hablar de un tema tan delicado en un lugar de repente con tan poca privacidad, ¿no? Va a depender mucho del contexto. Buscar, por lo tanto, como bien menciona aquí su compañero o compañera, un lugar y tiempo correcto, excelente. Todo eso forma parte, sí, del proceso comunicativo, como ustedes bien lo han mencionado. Excelente. Entonces, creo que ahora sí estamos claros con la comunicación efectiva. Ya vimos cuáles son estos principios que nos pueden ayudar y de esta manera estamos culminando nuestra clase número 2, habilidades de comunicación efectiva. No se pierdan el día viernes, tenemos la clase de organización y gestión del tiempo, donde vamos a ver juntos una matriz que es muy importante para la gestión y la organización. Y por favor, no se la pierdan, hay más práctica que teoría nuevamente, así que los invito a empezar. Luego tendremos manejo de herramientas informáticas y terminamos con gestión de documentos y archivos. No se vayan, por favor, que ahora entra Félix para explicarles un poco acerca de lo que sigue. Ahora bien, me toca el examen. Nada complicado, nada difícil, no se preocupen. Así que, por favor, estemos atentos, ¿sí? De esta manera les dejo las referencias bibliográficas de nuestra clase del día de hoy para aquellos que desean profundizar en el tema. Algunas lecturas web recomendadas lo van a encontrar en su PPT. Muchísimas gracias por la clase de